Y ahora nos topamos con este problema, un error en un sistema VDF Multiv Plus 4, el cual nos arroja el error 107.1 C1L, el cual nos indica que el problema pues está sucediendo en el condensador maestro. Aquí tenemos nuestra caja con el cual nosotros monitoreamos el sistema del GMB móvil. Tenemos nuestra tarjeta de filtro de ruido, los fusibles, y nuestra tarjeta externa, que es la que controla todas las válvulas. Vamos a hacer las mediciones porque cuando te da este error 107, pues algunas veces pudiera ser la fuente de poder, la cual no le da paso de voltaje a la tarjeta inverter. Y recordemos que, o para los que no saben, pues la tarjeta inverter es la que alimenta la tarjeta de los ventiladores del condensador. Vamos a revisar primero la fuente de poder. La fuente de poder es una tarjeta que va detrás de esta tarjeta. Esta es la tarjeta main. Detrás de esta tarjeta hay otra tarjeta, la cual se llama fuente de poder. Como puedes ver ahí, esa es la fuente de poder, esa que tiene los dos transformadorcitos amarillos, y es la que da el voltaje, los voltajes bajos a esta tarjeta. Y de esta tarjeta pues salen hacia los compresores. Este es para el compresor 1 y esta es para el compresor 2, la salida del compresor 2. Pero en este caso solo tenemos un compresor, así que vamos a medir este plug a ver si nos está dando la medida correcta y descartar que sea por esa fuente la que nos está dando el error 107.1. Y lo primero que vamos a hacer para poder medir nuestra fuente de poder es vamos a quitar este plug que tenemos acá y vamos a medir entre los pines. Te puedes fijar ahí adentro. Trae unos pines. Esos pines son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a medir entre el pin 4 de izquierda a derecha y el pin 7, que sería el que está último de izquierda a derecha, y nos debe de marcar 15 voltios. Con eso estaríamos descartando que nuestra tarjeta sea la que tiene el problema. Aquí tenemos nuestro multímetro. Vamos a medir ahí entre el pin 4. Ahí tienen que darlos, hay que ponerlo en escala de voltaje. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. El pin 4. Ahí podemos ver que tenemos 15.1 voltios. 15.1 voltios. Que quiere decir que nuestra tarjeta de poder está buena. Así que la podemos dar como descartada, que sea por ella que nos esté dando la falla 107. Volvemos a conectar porque ya nos está generando el error 52 por haber desconectado esto. Ahora vamos a medir otro plug. El otro plug que vamos a medir es el DC-Link. Ese DC-Link es un cable que viene de la tarjeta inverter hacia la tarjeta de los ventiladores. La tarjeta de los ventiladores es la que podemos ver ahí. Como puede ver acá, este es el ventilador 1 y aquí tenemos el ventilador número 2. Vamos a desconectar lo que es este plug y al medirlo pues nos tiene que andar dando un aproximado de 310 voltios. ¿Por qué los va a dar 310 voltios? Porque en este caso nuestro equipo es a 220 voltios. Si nuestro equipo fuera de un voltaje mucho más alto, pues nos daría otra lectura. Pero aquí nos debe de dar 310 voltios, más menos. Hay un margen, puede darnos menos de 300, puede darnos 272 o 300 y algo. En DC hay que ponerlo en DC porque aquí ya el voltaje ya está convertido
Ahí nos tiene que dar en DC, voltaje DC. Hay que pasarlo a DC. Ahí está. Ahí solo que hemos puesto la polaridad al revés. Bueno, ahí podemos ver. Aquí estamos midiendo el DC-Link. 305 voltios. Ponelo bien. 305 voltios. Y lo normal es que nos debe dar 310. Más o menos hay un margen, estamos dentro del rango. Así que no podemos decir que sea nuestro cable o que la tarjeta inverter le está metiendo menos voltaje al equipo. Así que lo único que nos queda es descartar la tarjeta del ventilador. Así que vamos a ahí podemos ver cómo arrancaron los compresores, pero el ventilador nunca se va a mover y los va a generar el error 107. Automáticamente se detiene todo el sistema. Vamos a medir el motor. Bien, ahorita vamos a ver que el motor esté bien de bobina. Ahí podemos ver el multímetro nos marca 3 ohmios. Ahí podemos ver la otra, nos marca 3 ohmios. Y entre la pata 2 y la pata 3 también nos marca 3 ohmios. A tierra, ve, no nos marca nada. La pata 1, la pata 2 tampoco nos marca nada a tierra. Y el pin número 3 tampoco nos marca a tierra. Así que ahí estamos descartando el motor, que el motor está bien. Ambos motores ya se midieron y lo mismo da. Así que damos por descartada la tarjeta del ventilador, hay que cambiarla. Ahí está, esa es la tarjeta del ventilador. Ahí tiene su número de parte. No se ve bien, pero tiene su número de parte. Así que vamos a cambiar esa tarjeta para poder solventar el problema.